Amigos, por continuar con nosotros, y ahora recibimos en el estudio a una amiga de la casa, Ginger Bejarano. Ella es psicóloga y coach, y hoy hablaremos sobre diferentes personalidades, fortalezas y áreas de mejora. Buen tema para esta noche, Gin. ¿Cómo estás? Sí, gracias, gracias. De verdad que me siento muy feliz porque creo que este tema es un tema que va a educar mucho a nuestra comunidad. No es un tema controversial ni nada por el estilo, es un tema educacional. Sí, además es importante que nosotros podamos fortalecer, ayudar e incluso que las personas puedan descubrir áreas de mejora. Claro. Me estabas hablando de unas evaluaciones, Sí. Detalla, desglosa tú el tema. Mira, el 16FP, que es el test que pues nos ayuda a identificar cuál es nuestra personalidad. Existen 16 tipos de personalidad. Este test básicamente nos da como un aterrizaje de cuál es nuestra personalidad para que nosotros le saquemos provecho. Siento también que hay una necesidad de decirlo porque muchas personas no saben cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora, pero tampoco saben cuáles son aquellas, o sea, cómo sentirse identificado con cierto tipo de personalidad. Entonces es importante saber que tu personalidad, mi personalidad está en ese test. Y lo curioso y lo bueno de esto es que cuando tú lo realizas, pues vas a descubrir cosas que tal vez no tenías como palabras para poderlo describir, como que no sabías cómo decirlo, y con este test pues vas a tener ese resultado. Me parece interesante porque muchas veces nosotros tenemos como dudas de si soy de una forma, si soy de otra. Incluso se pueden ver mezcladas diferentes tipos de personalidades en una misma persona. Sí, claro que sí, hasta 4, o sea, hasta 4 ejes dentro de una personalidad. Por ejemplo, hay personas que son más introvertidas, hay otras que son más extrovertidas, hay unas que son más sensoriales, hay unas que son, o sea, más pragmáticas. Existen varias. Sí, por ejemplo, algo muy importante es que están las personalidades que son más introvertidas y otras que son más extrovertidas, pero dentro de esos también están los grupos, que me voy a apoyar de mis notas aquí. Están, por ejemplo, la personalidad analítica, están los diplomáticos, existen también los centinelas, existen también los exploradores, y todos estos grupos son interesantes. Y, por ejemplo, existen en la parte de los analíticos. Las ventajas de este tipo de personalidad o de este tipo de personas que tienen estos pensamientos, o esta personalidad, mejor dicho, que tienen más pensamientos estratégicos, son más lógicos, no son personas tan, vamos a decir, sentimentales, sino que son más pragmáticas. También, por ejemplo... Como más al grano. Exactamente. Entonces, se alteran mucho cuando están con una persona que es no muy entiende. creativa, que es muy así, como que muy artística. Y entonces también es tan importante saber cuál es nuestra personalidad, porque hasta para poder escoger un trabajo, para poder escoger una profesión, es tan importante saber, porque de repente tú eres de analítica, pero un día dijiste que te gustaba la danza, por ejemplo, pero después te das cuenta que definitivamente no era eso. Claro, porque tu personalidad es de otra. Ahora, Ginger, por ejemplo, yo tengo una pregunta. En el área de la personalidad, ¿también influye el nosotros seleccionar los amigos que vamos a tener? Claro que sí. Porque tú hablando del tema me hace mucha lógica, porque para mí hay personas con las que yo conecto tan rápido, porque ciertas cosas son como afines. Exacto. Por ejemplo, pueblo, yo soy de San Francisco, entonces a mí las cosas que tienen que ver con pueblo, me conecta como más rápido. Claro. Entonces eso puede hacer que nosotros elijamos mejor a la persona que tenemos cerca. Más afín, claro que sí, porque cuando tú tienes cosas en común, por ejemplo, el mismo ambiente donde fuiste criado, no exactamente en el mismo lugar, pero sí cosas afines, obviamente tú vas a sentir que esa persona, cuando tú estás hablando en el idioma de campo, de finca, de río, de esto, entiende el idioma que tú estás hablando, y por eso no es tan difícil explicarle tal cosa, y por eso la conversación se hace más amena, más suave, más rápida. Entonces, claro que sí, impacta mucho esto. Y es importante también saber que las personalidades, uno cuando conoce cuáles son sus fortalezas y sus puntos de mejora, el punto no solamente es saber cuáles son tus debilidades o tus puntos de mejora, sino también trabajar para hacerlo. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser más creativas en el sentido de artísticas, pero de repente tú te convertiste en un dueño de negocio siendo una persona que trabaja en el arte, pues tú necesitas saber cuáles son tus áreas de mejora para que puedas
tu negocio, tus finanzas, poderlas manejar de otra forma, ¿verdad? Porque entonces ya no solamente es lo que tú quieres hacer, sino que espérate, tienes que concentrarte en esto, porque no se te va a hacer fácil. No es que tú seas dejado, no es que tú seas una persona poco inteligente, es que simple y sencillamente tu personalidad va a estar más orientada hacia otras cosas. Y así también al momento de seleccionar amigos, relaciones, personal para tus empresas, trabajos, es importante saber a qué yo pertenezco. ¿Soy introvertida o soy extrovertida? ¿Qué grupo de las personalidades yo estoy? Yo estoy aquí, estoy allí. ¿Cuáles son las cosas que destacan de mi personalidad y cuáles son las que no necesariamente se destacan? Ya entrando en el área, por ejemplo, de pareja, de tener una pareja para la vida, yo tengo un testimonio de unas personas que conozco que uno de ellos decidió hacerse unas evaluaciones porque no estaba entendiendo sus comportamientos. Y al hacerse estas evaluaciones, pues le sale un sinnúmero de personalidades o de cómo ella enfrenta cada situación en diferentes momentos, y como que le hace lógica y hace que el otro pueda ver por qué esa persona se comporta de esa forma. Entonces, a la hora de tener una relación, si vemos a alguien que no lo entendemos, que no sabemos por qué actúa de tal forma, ¿tú recomiendas que se haga este tipo de evaluaciones? Se puede hacer ese tipo de evaluaciones y o sea, existen baterías de test también muy extensas. Este test es bastante ligero, bastante suave de consumir. Yo sí lo recomiendo mucho que cualquier persona que quiera saber cuál es su personalidad, pues lo haga. Ya en un tema tal vez un poquito más profundo en relaciones pudieran tener otras opciones, otras herramientas, pero sí es importantísimo, porque incluso el ser humano entiende que todo el mundo le está haciendo algo siempre. Entonces, sí, me haces tal cosa. Entonces, tal vez la actitud o la conducta de esa persona que hablas era simple y sencillamente algo natural, no era que tenía algo en contra de su pareja. Entonces, conocerlo y reconocerlo es como que, wow, o sea, no era nada, no era personal, era que simple y sencillamente tú te comportas así bajo este tipo de circunstancias. Para la otra, para la persona o sea, para la pareja de esa chica o de esa persona, es hasta más fácil comprender y entender porque ya nos estamos dando cuenta que está padeciendo de algo o que simple y sencillamente funciona de esa manera. Y ya, Ginger, por último, hablemos de los niños. ¿Qué tan importante sería nosotros evaluarlos, saber este tema de las personalidades para poder entender? Porque es que incluso cada hijo es diferente. Sí. Cada hijo tiene su forma, tiene su estilo. ¿Qué tan importante podría ser evaluarlos en esta área para poder comprenderlos y también entender cómo tratarlos y cómo actuar con ellos? Claro, tú has lo dicho, o sea, es súper importante estos puntos y yo creo que eso que le compete mucho a una paternidad responsable. Cuando no veo a mi hijo como un súbdito mío que tiene que hacer lo que yo diga simplemente, sino que es un ser humano que está creciendo, que tiene su propia personalidad, que su temperamento también, que esa es otra parte que podemos hablarlo en otro programa, que su temperamento, si es colérico, si es flemático, también me va a dar a mí indicios de cómo poder tratarlo mejor o de cómo poder llevarme mejor con él. Y claro que es importante, incluso cuando tú como persona estás en tu trayecto de desarrollo personal y tienes hijos, es importante que los incluyas dentro de eso. ¿Por qué? Porque tú como madre, tú como profesional, tú vas a querer que tu hijo comprenda y entienda a tiempo y no al tiempo que tú lo entendiste. Quizás tú lo estabas entendiendo ahora, pero tal vez si tu hijo tiene 10, 11 años, poder hacerlo consciente de cosas como las que tú estás descubriendo en personalidad y todo eso, yo siento que es súper importante para ambas. Ginger, aquellas personas que quieran contactarte para descubrir esas áreas importantes en su vida, ¿cómo lo hacen? Claro que sí, sobre todo que les tengo un regalito. Ustedes pueden escribirme al DM de @GingerBejarano C, me dan follow y yo les voy a estar enviando un link de este test con toda la descripción y todo lo demás. Excelente, excelente, para que podamos evaluar. Así claro que te sí. voy a escribir para que me lo mandes. Aprobada. Gracias por acompañarnos.